Prepárate para un viaje que cambiará cómo ves la Biblia. ¿Crees que sabes qué significa logos en el Evangelio de Juan? Te han dicho que es el verbo, pero ¿y si te dijera que esa traducción está completamente equivocada? Quédate hasta el final, porque voy a revelarte un secreto hebreo de hace 2000 años que desbloqueará el verdadero mensaje de Juan 1 y no querrás perdértelo. El problema. El Evangelio de Juan no es como Marcos, Mateo o Lucas. Es denso, poético, cargado de modismos hebreos o hebraísmo, figuras y simbolismos de dicción. Pero aquí está el problema. La mayoría lo lee con gafas de adoctrinamiento religioso heredado por el helenismo y la mitología del catolicismo romano, usando y queriendo entenderlo desde la dialéctica griega, y eso lo distorsiona todo. Cuando lees logos, palabra, verbo o expresión, como si fuera un concepto de filosofía helenística, te pierdes la mente y concepto del autor hebreo detrás del texto. Y cuidado, porque hasta los movimientos mesiánicos no están tan acertados, pues se equivocan al postular que el logos es solo la dabar, la palabra de Yahweh Dios. Pero entonces, ¿qué es el logos? Si quieres saberlo, quédate hasta el final. Analicemos el contexto hebreo. El autor del Evangelio de Juan, un israelita de Judea, escribió en griego, pero no porque portaba pensamientos helenistas. Usó el griego, pero con su mentalidad, tradición y cultura hebrea, para llegar a israelitas de Judea, helenizados, alejados de la fe en la salvación y de la instrucción o enseñanzas de Yahweh. Tras la destrucción del templo en el año 70, las tradiciones orales, como las de la autoridad rabínica o semicá, se escribieron para no perderse. Jesús, o Yahushua, el unigénito del Dios viviente, nuestro maestro, un rabí por instrucción, podríamos decir que vivía estas tradiciones. Por ejemplo, cuando Nicodemo lo llama rabino y le dice apotheó, es decir, de Dios, claramente reconoce la legitimidad de su naturaleza divina, no que era un simple maestro, tampoco otro Dios. Para Israel, el misterio del Logos. Ahora viene lo interesante. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en Archeen o Logos, en el principio era el Logos. Pero ¿es el Logos solo otro Dios dentro de la deidad trina, como postula la teología sistemática del catolicismo romano y sus descendientes? ¿O como título refiere a una persona divina y su función en el propósito del Todopoderoso? ¿Te gustaría profundizarlo? Sin el antisemitismo impuesto por la religión apóstata, analicemos cómo creó Dios el mundo. Y la respuesta a esta pregunta es mediante el poder del verbo, es decir, del habla, de lo que el Padre Celestial declaraba. Según la tradición judía, el mundo fue creado por la dabar o palabra de Dios, junto con todas las demás cosas que componen su creación. En esta tradición ortodoxa, el Tratado de los Padres en el judaísmo, postulan que el mundo fue creado con las expresiones divinas en alusión al habla, declaración o verbo de Dios, llamadas en hebreo Ma'amarot. Estas expresiones son Vayomer Elohim, es decir, y dijo Dios, en Génesis capítulo 1, Bereshit, en el principio. Analicemos esto. El Logos es en hebreo
La dabar de Dios, en cuanto a la ma'amar, es decir, la expresión de la voluntad de Dios, en su agente fundamental, su unigénito y ungido, su mensajero principal escogido. Pero, ¿cómo encaja esto en la poesía de Juan? Espera, que viene lo más interesante. La poesía de Juan. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, alude a una cuarteta poética. Escucha. En arché en o logos. En el principio era el verbo. 5 palabras. Termina en logos. Kai o logos en prostón theon. Y el logos era hacia Dios. 7 palabras. Termina en theon. Kai theos en o logos. Y divino era el verbo. 5 palabras. Termina en logos. Otosen en arché prostón theon. Este estaba en el principio hacia Dios. 7 palabras. Termina en theon. Esta poesía se pierde en traducciones interpoladas que dicen el verbo era Dios. Error semántico sintáctico de la traducción del término griego theos, pero con un concepto israelita o hebreo, que en este contexto es un adjetivo tal cual como debe de ser en el Salmos 45, 6, donde en hebreo Kiseka Elohim debió de ser traducido tu trono poderoso o divino, en la persona del Hijo de Dios. El título Logos alude a que esa expresión deidífica en el ungido de Yahweh es poderosa o divina, es decir, la palabra expresada o verbo de Dios en el Mesías es divina o poderosa, porque viene de lo instruido por el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso a su ungido, tanto literal como figurativamente, no porque el Mesías sea otro Dios para los creyentes, o que sea el mismo Padre Celestial. Esa expresión o verbo de Dios en su mensajero, hijo primogénito o ungido, no significa o refiere a que Yahushua sea otro Dios para Israel y para los creyentes cristianos o mesiánicos. Obviamente, esta declaración refuerza la noción de que el Todopoderoso planificó. La figura mesiánica fue engendrada y por ende concebida por Dios antes de la creación, sin consonancia con la idea de preexistencia desde la perspectiva hebrea, la cual ve la preexistencia del ungido como una antítesis. Este enfoque cultural no doctrinal ilumina nuestra comprensión de Juan capítulo 1, verso 1, al revelar que el verbo griego en era implica una preexistencia literal del Mesías y resalta cómo Yahweh Dios, en su infinita sabiduría, ideó y estableció el plan mesiánico desde el momento preciso después de la creación, siendo el ungido la piedra angular e histórica de la redención. El error de buscar en las profundidades equivocadas. Es crucial reconocer la forma en que yerran aquellos que se han sumergido en el océano de la gramática filosófica griega, extraviados en pos de un significado dialéctico que no corresponde con la intención y la inspiración del autor. La palabra o término logos, desde mi perspectiva, cabe destacarlo, fue utilizada por el autor debido a las claras limitaciones del idioma griego, pero su visión era eminentemente hebrea y centrada en la figura del Mesías y la cultura israelita heredada de las instrucciones del único Dios verdadero y todopoderoso. Aquí está el secreto final, el título griego del Mesías, el Logos, y su equivalencia en hebreo, dabar en este contexto, refiere al ungido y también a la ma'amar, o expresión de la voluntad, influencia y propósito deidífico que creó el universo, desde la persona
o por medio del Mesías Yahushua o Jesús, agente y mensajero principal de Yahweh. Los israelitas evitaron muy seriamente ideas helenísticas, como en la Septuaginta, para proteger su cosmovisión o forma en que percibieron y entienden el mundo. Los israelitas enseñados e instruidos por Yahweh Dios. Si quieres entender la Biblia en la cosmovisión del autor y sus conceptos culturales de la época Israel, y fuera de los conceptos heredados del catolicismo romano, más bien como sus autores hebreos, inspirados por el Todopoderoso, síguenos. No te pierdas nuestro próximo video donde revelaremos cómo Génesis y Juan se conectan aún más. ¿Qué otros secretos oculta Juan? Suscríbete, activa la campana y déjanos un comentario con tu opinión.